Excelente. Bueno, pues como ustedes se podrán, dar cuenta, vamos a comenzar con un nuevo tema que tiene que ver con nuestra siguiente unidad, el cual se nombra Arquitecturas para el procesamiento de los datos masivos. En la primera unidad, pues vimos algunos conceptos básicos definiendo pues qué eran los datos masivos, cuáles eran las diferentes fuentes de datos masivos, cómo obtenerlos, cómo concentrarlos, etcétera, etcétera. Sin embargo, pues como ustedes podrán imaginar, pues no basta con poderlos recopilar, sino hay que darle cierto procesamiento. Y bueno, pues toca la oportunidad a conocer las arquitecturas que comúnmente se emplean en el mercado para llevar a cabo esto, para poder almacenar toda esta gran cantidad de información que nosotros ya hemos podido constatar a través del estudio de algún tipo de fuentes. Para ello, pues es importante considerar que dentro de este tipo de arquitecturas vamos a encontrar dos tipos de procesamientos que se realiza tanto para análisis como para almacenamiento y que tiene que ver con el cómputo distribuido y el cómputo paralelo. Básicamente estos dos tipos de procesamiento se diferencian en lo siguiente. Cuando nosotros hablamos de cómputo distribuido, quiere decir que vamos a hacer una segmentación de las tareas o actividades que se tienen que realizar dentro del procesamiento de datos y estos se van a distribuir a lo largo de algunos otros nodos que conforman mi sistema de procesamiento, es decir, algunos realizarán diferentes, más bien entre cada uno de los nodos se realizarán diferentes tareas para al final de su trabajo, de la ejecución de sus trabajos, integrar los resultados de estos y darle salida al procesamiento, digamos, global de alguna tarea. No así cuando hablamos de procesamiento paralelo. Cuando nosotros hablamos de procesamiento paralelo, quiere decir que todos los nodos que conforman mi red de procesamiento van a estar trabajando sobre una misma tarea, quizás sobre el mismo conjunto de datos o dataset, pero todos los nodos realizan la misma tarea, ¿vale? Puede ser a lo mejor ejecutar algún algoritmo, algún modelo, etcétera, etcétera. Ya iremos viendo más adelante algunos modelos y algunos algoritmos empleados para el tratamiento de datos masivos. Tengamos en cuenta la siguiente situación. Supongamos que nosotros necesitamos almacenar varios terabytes de información y procesarlos de alguna manera. Puede ser a través de algún algoritmo de aprendizaje automático o de inteligencia artificial o algún algoritmo estadístico. Para leer toda esta cantidad de información, necesitamos almacenarlo previamente en algunos servidores. Como ustedes saben, pues existen diferentes data centers que nos brindan diferentes servicios en diferentes esquemas, dependiendo, por ejemplo, del distribuidor, ¿no? De quien se encargue de prestar estos servicios. Entonces, por cada una de las actividades que se tienen que realizar, por ejemplo, para leer o para actualizar o para modificar de alguna manera estos datos, pues se cobra una cantidad, ¿no? Un dinero. Entonces, hay que en muchas ocasiones evaluar la cantidad que se va a invertir, por ejemplo, para la lectura de estos datos. Si nosotros, por ejemplo, solamente rentamos un solo servidor, ¿no? Como ustedes pueden ver en la gráfica, pues para la lectura de un terabyte de información bajo ese esquema de costo que está cobrando ahí, pues tardaríamos 6 horas en leer esa cantidad de información, nada más en la lectura de un terabyte de datos. Sin embargo, si nosotros alquilamos, por ejemplo, 1000 servidores para almacenar, distribuyendo esta información, este procesamiento,
pues nos tardaríamos 20 segundos. Entonces, seguramente dependiendo de la naturaleza del análisis que nosotros queremos realizar, es seguro que cuando nosotros implementamos esquemas de cómputo o de procesamiento distribuido, el tiempo de respuesta de lo que nosotros queremos encontrar, el producto que nosotros queremos construir, pues nosotros encontramos respuestas más rápidas y puede ser que más económicas utilizando este esquema de procesamiento. Como ustedes bien sabrán, en la universidad, en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, está instalado el laboratorio de supercómputo que cuenta con 100 nodos de procesamiento, con infinidad de nodos para procesamiento y almacenamiento, y trabajan en este esquema donde, por ejemplo, los investigadores de esta universidad e investigadores que colaboran con esta institución, pues también tienen acceso a estos servicios. Obviamente tienen que pasar un proceso ¿cómo se llama? De evaluación, en el sentido de si el tipo de investigación que están desarrollando es pertinente o no para hacer uso de este tipo de data centers, de laboratorios, pero digamos que no es una tecnología que está alejada de nuestra realidad, y en algún momento, pues si ustedes están interesados por algún tipo de proyecto que tenga que ver con el análisis de grandes cantidades de datos, y pues obviamente entra en juego digamos, la naturaleza de la investigación, que en este caso sería académica, pues en algún momento se puede competir por hacer uso de estos servicios que al final del día están en beneficio de los alumnos de las universidades públicas. En este caso, pues también podríamos nosotros en algún momento explotar eso. Bueno, en cuanto al procesamiento por lotes, más bien vamos a hablar de las generaciones que encontramos vigentes en cuanto al procesamiento de los datos masivos o Big Data. Hasta el momento identificamos 3 generaciones que prácticamente tienen que ver con la manera en que se le ha dado tratamiento a la información en cuanto a los esquemas de almacenamiento, y obviamente también esto deriva en ventajas y desventajas que vamos a ir mencionando a continuación. En la primera generación de las arquitecturas para el procesamiento del Big Data, encontramos al batch processing, ¿vale? O procesamiento por lotes, que pues en su momento implicó o significó la solución para el problema del volumen. Es decir, al inicio, digamos, lo que preocupaba a los investigadores, a aquellos desarrolladores que requerían gran procesamiento de datos, pues era solucionar esa gran cantidad de datos, dónde almacenarlos, cómo procesarlos. Sin embargo, a lo mejor no importaba tanto la velocidad en ese momento. Lo primero, la primera necesidad fue solucionar el volumen de datos. Y el procesamiento por lotes es lo que les solucionaba en ese momento. Básicamente se centra en el procesamiento de datos, pero de manera estadística. Es escalable y puede aplicar procesamiento distribuido y paralelo. Recuerden que al igual que en los algoritmos, en el caso del procesamiento del Big Data, no siempre es posible aplicar los mismos esquemas de procesamiento. Es decir, no siempre puedo decir, bueno, pues si no me gusta el cómputo distribuido, aplico cómputo paralelo. No es así. ¿Sale? Depende de la naturaleza, por ejemplo, del procesamiento, que me permita, por ejemplo, seccionar en diferentes tareas. Y si esto no es posible, entonces, por ejemplo, ver si hay posibilidad, por ejemplo, de seccionar los datasets de estudio, etcétera, etcétera. Entonces,
Depende digamos que de la naturaleza o del objetivo del estudio. Sin embargo, el procesamiento por lotes nos permite establecer esos dos esquemas de procesamiento, tanto distribuido como paralelo, dependiendo de la naturaleza del dataset, del estudio, etcétera, etcétera. ¿Ok? Tiene tolerancias a fallos en este tipo de procesamiento. ¿Qué quiere decir tolerancia a fallos? Bueno, imagínense ustedes que para procesar esta gran cantidad de información, estamos hablando a lo mejor de terabytes, no estamos hablando de gigabytes, sino de terabytes, petabytes, etcétera, etcétera. Pues imagínense que nos puede llevar días, semanas o años el procesamiento de información histórica, etcétera, etcétera, y que un buen día se nos va la luz por cualquier cuestión y la información que en ese momento se pudiera estar procesando, hasta ese momento el avance que se haya llevado de procesamiento se perdiera porque ya no hay luz o porque hubo ausencia de datos o por cualquier error que haya sucedido, perdón. Entonces, evidentemente, este esquema de procesamiento por lotes soporta el que en algún momento dado existan algunos inconvenientes para que en su momento pues se pueda retomar el trabajo que en algún momento quedó pendiente y retomarlo desde donde quedó para llegar a un momento, digamos, en el que se culmine el trabajo, en este caso el procesamiento. Eso sí, este esquema pues presenta alta latencia. ¿Y a qué nos referimos con latencia? Pues que hay bastante desfase entre el procesamiento, al inicio del procesamiento de estos datos hasta cuando nosotros obtenemos resultados a partir del procesamiento de Big Data. Entonces, pues obviamente este tipo de procesamiento no está pensado para la entrega pronta de resultados. Evidentemente, pues son esquemas de procesamiento que hoy en día siguen vigentes y que están ampliamente probados, por lo cual se les considera un sistema bastante maduro. ¿Qué pasó en la segunda generación? Bueno, ahora ya no preocupaba el almacenamiento de esta gran cantidad de información, sino más bien la velocidad con la que se requerían esos resultados. De ahí que se dio origen a la segunda generación de la arquitectura para el procesamiento de datos masivos o del streaming processing o procesamiento en tiempo real. ¿Ok? ¿Qué características tiene este tipo de procesamiento? Bueno, pues que da solución al problema de la velocidad en el procesamiento de datos masivos, que se centra en el procesamiento con un flujo ilimitado y continuo de datos, es decir, constantemente está consumiendo los insumos de datos. Computación de datos en tiempo real, es decir, así como está, digamos, consumiendo ese dataset o diferentes datasets de información, al mismo tiempo está generando salida, está generando resultados. De la misma manera que el procesamiento por lotes también soporta procesamiento distribuido y paralelo, también cuenta con tolerancia a fallos y evidentemente bajo las características que ya comentábamos, pues la latencia es baja, es decir, el desfase entre el procesamiento y la presentación de resultados, pues es muy baja, ¿no? A lo mejor estamos hablando de segundos, ¿no? O de minutos. Finalmente, la tercera generación, por lo que encontramos es un híbrido de las dos generaciones anteriores, de los dos procesamientos, ya sea por lotes o de tiempo real. Y a esta arquitectura se le conoce como arquitectura lambda, que va a solucionar pues, los dos tipos de inconvenientes que tanto uno como otro presentaba, ¿no? En este caso, solucionando los problemas tanto de volumen como de velocidad. Y obviamente, en este caso, combina los dos esquemas de análisis, tanto estadísticos como de tiempo real. Pues dentro de la arquitectura del procesamiento de los datos masivos, encontramos ciertos hitos en los últimos años que, digamos que establecieron las bases
para, para el procesamiento de datos masivos hoy en día. Muchos de estos esquemas que vamos a comentar, pues se siguen utilizando. Ahí digamos que de manera global se pueden identificar estas tres generaciones de las cuales acabamos de platicar, ¿ok? Donde, por ejemplo, ahorita en la zona amarilla encontramos la primera generación de procesamiento de datos masivos. En la zona azul, perdón, verde, encontramos la segunda generación que tiene que ver con lo del procesamiento streaming o en tiempo real. Y finalmente, en la última de las secciones, en la que está en color azul, que por cierto se ve muy feita, mejor la voy a encerrar, encontramos la parte de el procesamiento híbrido, ¿vale? Donde combina los dos esquemas anteriores para atender tanto las necesidades de volumen como las necesidades en cuanto a la velocidad del procesamiento. ¿Ok? Bueno, pues vamos a comentar rápidamente algunos hitos importantes que seguramente vamos a estar viendo en una, digamos, herramienta para el procesamiento de Big Data y que vamos a comentar de manera más detallada, ¿ok? Resulta que en el año 2003 se publica el artículo Google File System o sistema de archivos de Google, es decir, como ustedes se pudieron dar cuenta a lo largo de los últimos años, el crecimiento de los datos masivos está dando de manera exponencial, es decir, va creciendo a una cantidad tal que pues es difícil el almacenamiento, la recopilación y el análisis de los mismos. Sin embargo, en el año 2013 seguramente la cantidad de información no se compara a los grandes volúmenes que tenemos hoy en día. Sin embargo, ya se preveía que esto iba a suceder. Por lo tanto, algunos científicos de Google, pensando en este problema, tanto de almacenamiento como de procesamiento, idearon el sistema de archivos de Google para el tratamiento o procesamiento de datos masivos. En el año 2004 se publicó el artículo del algoritmo que describe MapReduce, que es un modelo para el procesamiento de datos masivos. Más adelante lo vamos a ver de manera detallada porque en base a este algoritmo, en base a este modelo es que trabaja la herramienta con la cual vamos a estar trabajando. Ese mismo año también se desarrolla el Big Table, y es en el 2005 cuando se empiezan a, digamos, a cristalizar estos algoritmos, estos nuevos modelos de procesamiento de datos masivos en una herramienta que a posteriori sí se le denominaría Hadoop, ¿vale? Desarrollada por Apache, que es una herramienta basada en Java, que nos ayuda para el procesamiento de datos masivos. Y esto ocurre a lo largo de los años del 2005 hasta el 2009, donde sale al mercado como un proyecto de open source y obviamente con sus módulos de licencia, de pago de licencia, pero que finalmente pues tiene la posibilidad de atender las necesidades de las organizaciones o de las empresas, digamos que hasta un punto de manera gratuita, que es lo que nosotros vamos a hacer de manera general, ¿no? Posteriormente a estos años, empezaron a, como en todo, pues agregarse nuevas utilidades a esta herramienta, a este Hadoop, como es, por ejemplo, Heap o CreaPig o Flume, etcétera, etcétera. Empezó el boom de las herramientas para el tratamiento de masivo de datos, pero en áreas más específicas, es decir, se hicieron mejoras sobre el algoritmo MapReduce, como implementaciones de nuevos módulos o de nuevas herramientas incluso, y de esta manera, por ejemplo, le entraban al mercado del tratamiento de los datos masivos, como lo vemos ahora por ejemplo, con Google, con Facebook, y en su momento, pues todavía se presentaba fuerte en el mercado Yahoo, ¿no? Entonces, a partir de estos años y digamos que con la aparición de diferentes herramientas
que se fueron incorporando a esquemas que, digamos, fueron los pioneros en el tratamiento de los datos masivos, es que llegamos a la parte de, digamos, de la identificación de 4 fases que se lleva a cabo dentro del procesamiento de los datos masivos, y estas 4 fases son las que hoy en día se siguen considerando, independientemente del tipo de herramienta que nosotros estemos utilizando. Y algunas de estas fases se empatan con lo que nosotros pudimos comentar cuando vimos lo de ETL. ¿Ok? La primera de las fases es la adquisición de datos, y ya vimos en algunas sesiones anteriores pues diferentes métodos para adquirir datos. Evidentemente no basta nada más con adquirir esos datos, sino hay que almacenarlos. Nosotros hicimos ejercicios muy básicos donde nuestros datasets son muy pequeñitos. Sin embargo, pues eso nos da, digamos que una visión de manera más a escala para ver, para dimensionar cómo es que se puede almacenar, más bien cómo se pueden adquirir estos datos y bajo qué esquemas los podemos almacenar. Evidentemente, la idea es llegar a esa tercera fase de análisis de los datos para generar algún tipo de producto de salida a través de la cuarta fase, que es la presentación de los datos bajo esquemas que ya comentamos antes, ¿no? Puede ser, obviamente, que en la parte de análisis lo que se requiera sea generar como producto final un informe, de tal suerte que en la cuarta fase pues vamos construyendo mediante diferentes tipos de herramientas, como puede ser la generación de informes en una página HTML, o de informes impresos, o de informes en formatos bien específicos y bien determinados, ¿no? A estas 4 fases le conocemos como el pipeline de procesamiento, ¿no? Muy bien, entonces vamos a hablar de una herramienta que hoy en día todavía sigue trabajando y trabaja bastante bien. Y esta herramienta está basada en el procesamiento por lotes, que dijimos que esta herramienta básicamente, o más bien este tipo de procesamiento, soluciona el problema de volumen, es decir, está hecha para almacenar grandes cantidades de datos, ¿no? Estamos hablando de teras, ¿no? O de petagigas, perdón, de petagigas, de petabytes. Entonces, Hadoop, como lo vimos en la línea del tiempo que hace un rato comentamos, nace en 2006 como una iniciativa de Apache para dar soporte al paradigma de programación MapReduce. Fue inicialmente publicado por Google y obviamente hoy en día pues ya digamos que trabaja de manera independiente tanto para su mantenimiento y soporte, etcétera, etcétera. El propósito general de este framework, además de ser un paradigma, es decir, un modelo o un algoritmo, se ha convertido en un framework que permite almacenar grandes cantidades de datos, permitiendo consultas sobre estos y ofreciendo un bajo tiempo de respuesta. Es decir, a pesar de que nosotros tengamos gran cantidad de información, siempre existe esa posibilidad de hacer consultas. Recuérdense que una de las características de los datos masivos o del Big Data es que los datos pues, ya no van a ser modificados. Lo que nosotros queremos es almacenarlos y analizarlos de alguna manera, ¿no? Pero no vamos a modificarlos, es decir, esos datos ya son inmodificables, no porque no se pueda, sino más bien porque no es conveniente, ¿no? Se supone que los datos masivos, una de las características es que están etiquetados con tiempo, ¿no? Tienen etiquetas de tiempo, son cosas que ya pasaron y que a partir de ellas nosotros vamos a establecer modelos que nos permitan, por ejemplo, prever cómo va a ser el futuro, ¿no? O identificar patrones para describir comportamientos, etcétera, etcétera. ¿Cómo entonces cómo es que nosotros podemos hacer respuestas? Pues mediante la ejecución de código distribuido en múltiples nodos. Y acuérdense que en este caso, cuando nosotros hablamos de nodos, estamos hablando de servidores, ¿no? De equipos con capacidad de cómputo.
cada uno de los cuales se encarga de procesar, en este caso, pues una parte de el trabajo bajo el esquema de trabajo paralelo o distribuido, acuérdense. ¿Qué características tiene Hadoop? Bueno, pues este framework eh, tiene la posibilidad de hacer procesamiento distribuido y eso lo consigue porque está basado en el esquema de del sistema de archivos de Hadoop, ¿ok? Que acuérdense que digamos que uno de los primeros hitos que nosotros vimos fue que en 2005 precisamente Google hizo, digamos, la publicación de un sistema de archivos que ellos ya estaban ideando, ¿no? Cada nodo puede tratar los datos desde su propio nodo, es decir, cada nodo, cada equipo de cómputo, cada servidor tiene la capacidad de procesamiento. Permite alta escalabilidad, es decir, yo puedo tener tantos nodos con Hadoop como yo requiera. El paradigma, en este caso MapReduce, permite el trabajo con diferentes lenguajes de programación, que eso es, digamos, que lo que hoy en día buscamos, ¿no? Que no estemos amarrados solamente con una sola tecnología, sino que tengamos la posibilidad de tanto migrar como trabajar con diferentes tipos de lenguajes. Tiene tolerancia a fallos, es flexible y además es de bajo costo. ¿Qué ventajas encontramos en el uso de Hadoop? Bueno, pues que los desarrolladores no tienen problemas para trabajar de manera transparente con este tipo de plataformas, implementando la programación en paralelo. Permite además distribuir la información en múltiples nodos y ejecutar procesos en paralelo y dispone de mecanismos para la monitorización de datos. Cuando nosotros implementemos Hadoop para su segundo producto, se van a dar cuenta que podemos de alguna manera monitorear si la información está cargada, cuál es su tamaño, en qué nodo, etcétera, etcétera. Ya iremos viendo esto ya directamente en la aplicación. Además, Hadoop permite la realización de consultas de datos. Es decir, bueno, ya está almacenado ahí, pero eso no quiere decir que no pueda acceder a los datos de alguna manera. Dispone de múltiples funcionalidades para facilitar el tratamiento, seguimiento y control de la información que se almacena. Es decir, en Hadoop tenemos todo un entorno para administrar y gestionar los datos. Sale, tenemos un panel para monitorear todos estos nodos con los cuales nosotros podemos contar y la información almacenada en estos. Tenemos, digamos que, todas las herramientas necesarias para hacer esa gestión. La arquitectura de HDFS o Hadoop Distributed File System o sistema de archivos distribuidos de Hadoop es el componente principal de este entorno de trabajo, de este framework, ¿sale? Y permite crear un sistema de archivos empleando servidores commodity o esclavos, ¿sale? Pero que trabajan, digamos, pueden trabajar en algún momento de manera independiente. Ya lo veremos más adelante cuando platiquemos más a detalle del paradigma, ¿cómo se llama? De ¿cómo se llama el paradigma? Del paradigma se me fueron las palabras, del MapReduce, ¿ok? Adquiriendo redundancia, capacidad y rendimiento, sale en archivos muy grandes. No sé si en algún momento ustedes, por ejemplo, han tenido un archivo que igual y no ocupa gran cantidad de memoria, pero por ejemplo no es accesible, por ejemplo, con las aplicaciones que nosotros tenemos. Es decir, por ejemplo, abrir un archivo de medio giga de datos con Excel, hablando de un archivo CSV, pues puede ser que en algún momento la aplicación nos mande un mensaje donde nos diga que es imposible para la aplicación abrir, abrir este archivo por la gran cantidad de datos que tenga. Evidentemente, en ese sentido, pues este framework brinda la capacidad de poder acceder a esos datos
sin la limitante del tamaño de los archivos o de la cantidad de datos que contiene. ¿Cómo funciona el sistema de archivos distribuido de Hadoop? Bueno, digamos que de manera general tenemos un conjunto de nodos que trabajan de manera distribuida paralela, a los cuales denominamos clúster. ¿Ok? Dentro de este clúster tenemos algunos nodos o equipos con capacidad de cómputo que también pueden ser servidores, a los cuales denominamos esclavos, y los cuales están, digamos que, supeditados o están bajo las órdenes de un nodo principal, también denominado nodo maestro. ¿Ok? En general, el nodo maestro es el que cuenta con mayor capacidad de cómputo, pero no porque procese digamos, o no porque realice la tarea de procesamiento de los datos, sino más bien por las gestiones administrativas que tiene que llevar a cabo para coordinar el trabajo entre todos los nodos, que ellos sí se encargan de procesar los datos. ¿Ok? Entonces, si ustedes observan las características de los nodos, o se resumen en que el nodo maestro es el equipo con mayores características de cómputo, con más memoria RAM, etcétera, etcétera, que tiene, digamos que las mejores características. Y los nodos esclavos igual tienen características de cómputo, pero evidentemente son más baratos en el sentido de que sus características son más reducidas. Y ahora sí, pues vamos a hablar precisamente de digamos, el paradigma que implementa este framework. MapReduce se refiere a dos procesos, así como cuando nosotros hablamos de ETL, que su nombre más bien está basado en las fases que, digamos, desempeña esa tecnología. En este caso, Hadoop está basado en MapReduce, y MapReduce hace referencia a dos etapas, dos procesos que se ejecutan dentro de Hadoop. ¿Vale? Son procesos que se ejecutan por separado en diferentes momentos, pero que uno complementa al otro. El primer proceso se le llama map o mapeo, y consiste en tomar un segmento de un gran conjunto de datos, o también llamado dataset, y convertirlo en un nuevo conjunto más pequeño. Es redimensionar el conjunto. Es decir, no podemos entrarle al procesamiento de datos tal cual está el conjunto de datos, sino segmentarlo, donde cada elemento identificado, pues más bien, donde cada elemento se estructura en tuplas, es decir, en una clave y en un valor. ¿Okay? El segundo proceso se llama reduce, y así como se lee, eso significa reducir. Y obtiene como entrada el resultado del mapeo, ¿vale? Es decir, ya se generó o ya se reorganizó la información en tuplas, y ahora lo que hay que hacer es ese producto que se generó lo pasamos a la etapa de reduce, donde se van a combinar las tuplas en conjuntos más pequeñitos. Una vez que se ha hecho esto, se pasa a una fase intermedia también llamado shuffle. El shuffle se traduce como el barajeo, ¿no? O la distribución de estos pequeños conjuntos de manera aleatoria, donde obviamente el insumo son las tuplas que provienen del proceso de map, ¿vale? Y que obviamente en este caso se van a distribuir, digamos que estos pequeños conjuntos de datos ya barajeados, o ya digamos distribuidos de manera aleatoria hacia los diferentes nodos, donde finalmente se llevará a cabo el procesamiento de los mismos. Normalmente, por ejemplo, cuando hablamos de procesamiento, lo que estamos diciendo o queremos dar a entender es que, por ejemplo, se van a identificar patrones, ¿no? O se va a clasificar la información, o se van a llevar a cabo procesos de estadísticos, ¿no? Por ejemplo, se van a aplicar
¿cómo se llama? Medidas por ejemplo, de tendencia central o de dispersión, etcétera, etcétera. Vamos a ver un ejemplo así de MapReduce, algo que nos permita ver más o menos de qué se trata este paradigma. ¿Ok? Del lado izquierdo, lo que nosotros estamos viendo, déjenme pasar por acá esto. Del lado izquierdo, lo que nosotros estamos viendo es el conjunto principal de datos, el original, ¿no? Lo que nosotros llamamos los datos de entrada, que en este caso se denomina el input data. Aquí están ubicados. Es el conjunto de entrada. Observen que el conjunto de entrada está conformado por diferentes elementos que en este caso se identifican con nombres de medios de almacenamiento, ¿no? Como por ejemplo lo son pues, el Blu-ray, el DVD, los CDs, los DVDs, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí, por ejemplo, tenemos video y así diferentes elementos. Se podría a lo mejor entender que son medios de almacenamiento de contenido multimedia, ¿no? Que puede ser audio, puede ser video, etcétera, etcétera. Bueno, pues acá tenemos los diferentes formatos y todos estos formatos conforman mi conjunto o mis datos de entrada. ¿Qué sigue después? Bueno, según lo que nos dice el framework, pues sigue una etapa de mapeo, ¿sale? O de reorganización de la información. ¿En qué consiste? Bueno, pues en esta etapa dice, vamos a reorganizar todos estos datos y los vamos a convertir en tuplas. ¿Ok? Acuérdense, en este caso decíamos que la tupla era que cada elemento que existe va a estar asociado a una etiqueta y en este caso, por ejemplo, a una cantidad de elementos que representa o asociados a esa etiqueta, ¿no? Y aquí identificamos así bien fácil, por ejemplo, un elemento dice Blu-ray. Ah, bueno, pues es un elemento que se identifica de tipo Blu-ray. Luego dice acá DVD. Ah, bueno, pues es un elemento de tipo DVD y así pasa con un elemento de tipo CD y otro elemento de tipo DVD, etcétera, etcétera. ¿Vale? Esto más o menos como a qué le suena. Ya habíamos hablado en anteriores oportunidades de una etapa de procesamiento, ¿no? De transformación. Si ustedes se acuerdan cuando hablábamos de un ETL, donde decíamos, bueno, en la etapa de transformación hay que estandarizar todo, ¿no? Es decir, alguien puede, bajo sus propios criterios o los criterios organizacionales, etiquetar la información de cierta manera, pero cuando se requiere procesarla o analizarla, pues estas discrepancias en la manera en que nosotros nos hacemos referencia a los datos, pues evidentemente no van a permitir hacer este análisis. Por lo tanto, pues hay que estandarizar, homogenizar los datos para que para que todos puedan ser analizados sin discriminar a nadie. Y es lo que está pasando aquí, en esta etapa intermedia, donde se está estandarizando la manera en cómo están los datos aquí integrados en un conjunto de entrada, pero que posteriormente se requiere que se distribuyan a lo largo de los nodos. ¿Sale? Entonces, de tal suerte que se van creando estas tuplas. En este caso, lo único que implica para este ejemplo en particular es identificar el medio de almacenamiento o formato y decir cuántos elementos se identificaron. No quiere decir que se haya llevado un conteo, ¿sale? Sino que más bien cada elemento que está aquí, bueno, se transformó a un elemento ¿cómo se llama? En forma de tupla. Es lo que nosotros estamos viendo en el ejemplo, ¿vale? Luego viene la etapa de shuffle. Les decía yo que shuffle en este caso sería como que distribuye de manera aleatoria, barajea, ¿sale? El conjunto de datos, ya una vez llevado a la forma de tupla, para que posteriormente se distribuya a lo largo de los nodos, ¿sale? Viene el shuffle y a continuación viene la parte o la etapa de reduce, ¿ok? Donde ahora sí se lleva a cabo
por ejemplo, el procesamiento ya concretamente. Estamos hablando, por ejemplo, en este caso de llevar a cabo un conteo, ¿no? Entonces, en la parte de Reduce lo que va a hacer es contar pues cuántos Blu-rays hay, cuántos DVDs hay, cuántos CDs hay, etcétera, etcétera, dependiendo de la etiqueta que ya fue estandarizada. Finalmente la salida, el conjunto de salida, pues va a ser lo que vemos hasta el extremo derecho, ¿no? Es decir, pues ya un concentrado de el número de medios de almacenamiento de tipo Blu-ray, de tipo CD, de tipo DVD, de tipo video, ¿ok? Y de manera general, así es como nosotros debemos entender cómo funciona el paradigma del MapReduce, ¿vale? Entonces, nos sirve para clasificar, nos sirve para contar, etcétera, etcétera. Pero estamos hablando de datos masivos. Este ejemplo nada más nos habla de unos cuantos ejemplos, ¿vale? Para que nosotros podamos comprender, pero no quiere decir que vamos a tratar esta cantidad de información. Estamos hablando acuérdense, de terabytes, de petabytes, etcétera, etcétera. Bueno, ¿de qué manera se ejecuta MapReduce? Además, de manera general ya lo comentamos en el esquema, pero vamos a leer lo que nos dice aquí la descripción. Pues MapReduce trata de minimizar el movimiento de los datos, es decir, que para llevar a cabo el procesamiento ejecuta procesos de MapReduce en cada nodo, ¿vale? Pues no quiere decir que nada más un nodo se encargue de ello, sino más bien que este esquema, este paradigma lo ejecutan todos los nodos que trabajan en ese clúster, dijimos, ¿no? Y acuérdense que dijimos que era tolerante a fallos, es decir, si en algún momento dentro de ese clúster en el que estamos trabajando, donde tenemos diferentes, ¿cómo se llama? Diferentes nodos trabajando bajo este esquema y en algún momento uno de ellos por razones puede ser desconocidas, ¿sale? Se elimina del clúster porque lo desconectaron, porque se quemó el disco, porque lo que ustedes quieran. Bueno, pues entonces todos los demás nodos que están trabajando en ese mismo clúster seguramente asumirán el trabajo que dejó inconcluso ese nodo que se ha dañado. Y evidentemente quien se encarga de gestionar todo ese trabajo, perdón, es el nodo maestro, ¿no? Porque el nodo maestro se encarga precisamente de administrar todo el trabajo en todos los nodos. Entonces, el nodo maestro es el que sabe que en algún momento este clúster, este nodo ha caído, entonces distribuye el trabajo que tenía en este caso ese nodo hacia los demás para que evidentemente las tareas que estaba desempeñando ese nodo pues no queden inconclusas. ¿Ok? A eso hablamos cuando nos referimos a la tolerancia a fallos. Y altamente escalable, pues evidentemente sí, porque yo puedo agregar tantos nodos dentro de este clúster como pues yo tenga dinero. Acuérdense que en este caso, al hablar de nodos, estamos hablando de servidores. ¿Y cuántos servidores puedo agregar a un clúster? Pues N, ¿no? Sobre todo en los esquemas en los que hoy en día estamos trabajando, ¿no? Sobre clústeres virtuales. Todos conocemos AWS, todos conocemos los servicios de la nube de Google, de Yahoo, etcétera, etcétera. Y sabemos que nosotros podemos contratar tantos equipos, pues como nos aguanta el bolsillo, ¿no? En pocas palabras. ¿De qué otra manera está ejecutándose MapReduce en este framework? Bueno, pues facilita el uso para los desarrolladores, ya decíamos, con conocimientos en sistemas distribuidos y paralelos, ya que Hadoop se encarga de distribuir el trabajo. Es decir, ya el programador no, digamos, de cierta manera, eh,
hace un lado digamos, la preocupación que podría tener por saber la manera en que se está distribuyendo el trabajo, dado que en este caso Hadoop administra toda esa parte de gestión de los datos y el trabajo con los nodos, ¿no? Los detalles de segmentación de los datos de entrada, pues también, digamos que son transparentes para el desarrollador, así como las instancias que el programa está, que más bien cada nodo se encarga de ejecutar. Y evidentemente en cuanto al tema de gestión de fallos y comunicación entre nodos, pues también es transparente para los desarrolladores, ¿no? Digamos que son temas que ya no preocupan al desarrollador porque este framework los asume. Es como cuando nosotros hablamos del esquema de lenguajes compilados y de lenguajes interpretados, ¿no? Donde en el lenguaje compilado el desarrollador tiene que pensar, por ejemplo, en las librerías que le permiten, que le permiten la entrada y salida de datos de su aplicación, o por ejemplo, del uso de funciones matemáticas, bueno, pues tiene que estar pensando en qué librerías tiene que estar agregando, en si va a requerir una entrada por teclado o por escáner, etcétera, etcétera, y no así en los lenguajes interpretados donde el desarrollador invoca las herramientas que necesita, ya pueden ser componentes de hardware o de software, pero todo lo deja al intérprete, que es quien se encarga de trabajar junto con el sistema operativo para darle salida a las peticiones en este caso, del desarrollador, y lo mismo pasa en este framework, ¿no? Hadoop se encarga de toda la gestión y lo único que le dice al desarrollador, pues aquí está lo que yo te puedo ofrecer, haz uso de lo que necesites y no te preocupes por si se cayó un nodo, por si no hay comunicación, por quién desarrolla qué tarea. Bueno, yo creo que dejamos, o más bien dejamos ya la sesión hasta acá. En la siguiente sesión del día de mañana, pues vemos algunas tecnologías que se incorporan al procesamiento dentro de Hadoop, es decir, vamos a hablar de algunos módulos en específico de Hadoop. No sé si tengan preguntas o comentarios al momento sobre el tema que acabamos de ver. No, sin duda. No, profe. Ok, perfecto. Voy a acabar la grabación para darles un aviso.